Saludamos a las personas que están presentes y las personas que están conectadas. Vamos a dar inicio a un Citral LAC Day que nuestra facultad ha desarrollado ya en los últimos años. El título es Derecho Internacional y Economía Digital, Desafíos y Oportunidades. Vamos a tener primero unas palabras de bienvenida de nuestra vicedecana. Luego vamos a dar la palabra a Ana Jubanbret, que está conectada y nos va a dar una visión breve de un Citral y también un video que tenemos del Ministerio de Justicia, donde el ministro nos manda también algunas palabras apropiadas a nuestra actividad. Entonces, invitamos a nuestra vicecana Carmen Domínguez a un saludo protocolar. Disculpen, muy buenos días. Señora Ana Jubanbret, secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y directora de la División del Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. Señor Nicolás Cobo Romaní, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señor Ignacio García Puyol, profesor de la facultad y coordinador de este evento. Muy buenos días a todos los presentes, profesores, estudiantes, investigadores, expertos, profesionales del sector público y privado y público en general. En nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tengo el honor hoy de inaugurar este seminario organizado conjuntamente y en el contexto del UNCITRAL LAC Day UC 2023, tercer año que ya participamos en esta actividad. Y en esta ocasión vamos a abordar la temática del derecho internacional y la economía digital, desafíos y oportunidades. Es un honor para mí dar la bienvenida a todos ustedes a este importante encuentro sobre economía digital, un tema que se encuentra en el centro de las discusiones globales y que abordaremos a la luz del trabajo destacado que realiza la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En el fascinante mundo del comercio electrónico se explican una serie de temas cruciales que definen la dinámica y la evolución de este sector. La primera, y tal vez más destacada de las transformaciones digitales, es la de los negocios, que abarca desde la creación de las plataformas en línea hasta la implementación de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para personalizar la experiencia del usuario. La logística y la cadena de suministro también emergen como puntos neurálgicos, ya que la eficiencia en la entrega y la gestión de inventario son esenciales para la satisfacción del cliente. En paralelo, la seguridad cibernética se erige como una preocupación omnipresente, dada la creciente interconexión y la acumulación de datos sensibles. La expansión global de los negocios electrónicos plantea desafíos legales y regulatorios, especialmente en áreas como la protección del consumidor, la tributación transfronteriza y la armonización de los estándares. Además, la inclusión financiera y la accesibilidad son imperativos éticos que requieren atención, asegurando que el comercio electrónico no solo sea eficiente, sino también equitativo. En este contexto dinámico, la sostenibilidad ambiental se ha elevado como un tema crítico, instando a la industria a adoptar prácticas más ecoamigables. En el corazón de todos estos desafíos, la innovación continua y la adaptabilidad se erigen como virtudes fundamentales para aquellos que buscan no solo sobrevivir, sino prosperar en el emocionante mundo del e-commerce. Las complejidades legales inherentes a este ámbito, particularmente, en el contexto del derecho internacional privado, nos impulsan a buscar soluciones innovadoras. En este sentido, el reconocimiento de la equivalencia funcional entre los documentos electrónicos y los de soporte físico se erigen como un objetivo fundamental. Esta equivalencia no solo proporcionará certeza legal y predictibilidad a los usuarios, sino que también facilitará el desarrollo de relaciones internacionales sólidas y confiables en el mundo digital. Es de destacar que nuestro país ha asumido un papel activo en este proceso. El anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado presentado al Ministerio de Justicia el año 2020, en el que nuestros profesores, distinguidos profesores, han contribuido activamente, refleja nuestro compromiso con la inserción internacional y la adaptación a los desafíos contemporáneos.
Este proyecto incluye normas que fortalecen la elección del soft law por las partes, brindándoles mayores y mejores opciones para regular las relaciones internacionales. Las leyes modelo, principios y herramientas de soft law desarrollados por organizaciones como UNCITRAL son de gran interés para nuestro país, ya que no solo reflejan un consenso global, sino que también sirven como guías valiosas en la creación de un marco legal que promueva la eficiencia y la equidad en el comercio electrónico. En este seminario esperamos explorar de manera profunda y constructiva las oportunidades y desafíos de la economía digital, así como compartir experiencias y conocimientos que contribuyan a fortalecer nuestros marcos legales y a avanzar en la creación de un entorno digital global seguro y eficiente. Les agradezco a todos por su participación y compromiso con estos temas fundamentales y les deseo que este seminario sea fructífero y enriquecedor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicedecana. Ahora vamos a ofrecer la palabra a una Ana Juvan-Brett, que es la secretaria de la Comisión de UNCITRAL. Muchísimas gracias por darme la palabra. Mi nombre es Ana Juvan-Brett y soy la secretaria de la CNUDMI. Es un verdadero placer para mí participar en estos UNCITRAL LAC Days y un gran honor compartir el mensaje de apertura con Su Excelencia Luis Cordero, Ministro de Justicia de Chile, y con la señora vicedecana de Derecho de la Universidad Católica de Chile, que agradezco por su mensaje. Me alegra encontrarme con los estimados representantes del mundo académico, con funcionarios públicos y con ustedes, los estudiantes y futuros líderes del derecho internacional mercantil de Chile. Chile es un país muy activo en el ámbito de la cooperación digital. Muchas iniciativas regionales en materia de economía digital fueron iniciadas por Chile. Chile es también un país muy activo, miembro de la Comisión, con una participación activa en todos los grupos de trabajo de la CNUDMI. Y sé que algunos de nuestros delegados y muy buenos amigos son presentes en la sala o en línea. Los mando un cariñoso saludo. Durante la sesión anual de la Comisión tuvimos el honor de contar con la participación del señor Bubinich, jefe de la División de Inversiones, Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas de Chile, en un evento en lo cual hemos explorado las nuevas fronteras del comercio digital. En esa ocasión, los participantes de la sesión anual de la Comisión fueron informados sobre el panorama digital en Chile y los acuerdos de libre comercio de Chile que incluyen comercio electrónico, incluido el acuerdo de asociación de economía digital. En el día de hoy me acompaña Thomas Trashler, quien les habla sobre los textos legislativos de la CNUDMI en materia de comercio electrónico, textos importantes que son textos base de infraestructura para facilitar la implementación de estos acuerdos internacionales que han sido negociados y firmados por Chile. Los días UNCITRAL LAC conmemoran el establecimiento de UNCITRAL por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y desde la Secretaría acompañamos y seguimos muy de cerca todas estas actividades académicas organizadas en estos días, las que se realizan en forma paralela en la región de Asia, en África, en países que hablan árabe, y en América Latina y el Caribe. Y permítanme agradecer a mi colega Marianela Bruno Polero, que está facilitando y coordinando todas estas actividades por parte nuestra. Y también un saludo especial a la Universidad Católica de Chile, que ha sido con nosotros desde el inicio y que nos está siguiendo y con la cual seguimos desde 3 años. En esta cuarta edición del UNCITRAL LAC Days he tenido la oportunidad de unirme a las celebraciones de los LAC Days en El Salvador y en Panamá en persona. Estas actividades coincidieron con una visita en estos dos países y espero
mucho que el año próximo quizás podría unirme en persona en la actividad con la Universidad Católica. Las actividades académicas que se organizan en el marco del UNCITRAL LAC Day son una prueba del poder de colaboración regional. En esta cuarta edición, aproximadamente 20 universidades repartidas en 18 países de la región están organizando actividades académicas, la mayoría de ellas en línea. Es interesante destacar que muchas de estas actividades contaron con la participación del sector empresarial, junto a representantes de organizaciones regionales, líderes en la región, comprometidos con facilitar la creación de un ambiente legal propicio para el comercio transfronterizo sin papel en la región. La cuarta edición del UNCITRAL LAC Days prueban con ser una plataforma para forjar conexiones, familiarizarse con los textos de la CNUDMI para la economía digital y explorar cómo la aplicación efectiva de los textos de la CNUDMI facilita la creación de un ambiente legal propicio para realizar estas transacciones electrónicas y digitales y dan certeza a los operadores comerciales transfronterizos. Extiendo mis más sincero agradecimiento a todos los participantes, oradores y socios por unirse a nosotros en este esfuerzo transformador. Su presencia aquí es un testimonio de la importancia de nuestros objetivos compartidos. Mi recomendación para las futuras generaciones es aprovechen al máximo estas jornadas participando activamente en las discusiones académicas para familiarizarse aún más con la labor de la Comisión en facilitar el comercio transfronterizo en papel y en promover el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Les deseo muchos éxitos en la jornada de hoy y los esperamos ya en la quinta edición en 2024. Muchas gracias y que tengan buen día. Agradecemos a doña Ana Juban Brett sus palabras y ahora vamos a mostrar un video que nos mandó el ministro de Justicia con un saludo a esta actividad. Bueno, agradecemos las palabras del ministro y ahora damos inicio al primer panel y ofrezco la palabra al moderador, nuestro profesor Rodrigo Bordachávez. Gracias, profesor Cobo. Gracias a dona Ana Juban-Brett por haber elegido a la Pontificia Universidad Católica de Chile como su sede. Y me toca moderar o animar el primer panel que se refiere a la Convención de Naciones Unidas, perdón, a los textos de la UNCITRAL referidos a comercio digital. Y para esta sesión tengo a dos excelentes invitados que pasaré a presentar.
En primer lugar, don Thomas Trashler, que I will switch to English because he doesn't understand very well Spanish. He currently serves as legal officer of the United Nations Commission on International Trade Law. Es oficial en la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil. Mr. Trashler is a Magister Juris in the University of Vienna. He has 2 LLMs, one for the National University of Singapore, the other for the New York University, and a PhD in the University of Oxford. Y después tenemos a nuestro expositor local, el profesor Rodrigo Pablo, que es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, LLM en la Universidad de Edimburgo y profesor de Derecho Internacional Privado de nuestra universidad. Thomas Trashler va a referirse sobre los distintos instrumentos que tiene, los textos que propone la UNCITRAL en materia de comercio electrónico. Y Rodrigo Pablo, justamente en función de lo que ha dicho el ministro de Justicia en este video introductorio, se va a referir a los aspectos que podrían ser relevantes en torno al anteproyecto de Ley de Derecho Internacional Privado en cuanto a la selección de foro que podría permitir utilizar los instrumentos justamente de UNCITRAL en materia de transacciones electrónicas. Solamente una introducción. Creo que hoy día todo lo que dice relación con el comercio electrónico se nos va quedando cada vez más corto. Si discutíamos a fines de los 90 sobre firmas electrónicas, hoy día estamos ya en un nivel mucho más alto y elevado de plantearnos en materia de comercio electrónico, por ejemplo, la transmisión de los activos digitales. Normalmente pensamos en bitcoins como un activo digital, pero hoy día hay muchos otros activos digitales como los NFT y ya estamos viendo, por ejemplo, en seminarios como esto o afuera, la situación del derecho sucesorio en términos de los activos digitales, la transmisión de los derechos digitales, la solución de controversias cuando se trata de transacciones de derechos digitales, la ubicación justamente de estos activos digitales y cómo solucionamos. Entonces, para dar justamente una mirada general de cuáles son los instrumentos o textos que nos propone la UNCITRAL, dejo con ustedes a el señor Thomas Trashler de la UNCITRAL, quien nos va a referir sobre eso, y se está justamente conectando desde Viena. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por la palabra. Voy a compartir mi presentación. Un momento. Perfecto. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I also wish to extend my warmest thanks to the organizers and to my colleagues at the UNCITRAL Secretariat for their opportunity to present the work of UNCITRAL in the field of electronic commerce. My goal today is to provide you with an overview of the work of UNCITRAL in the field of electronic commerce, how these UNCITRAL e-commerce instruments interact with the increasing amount of free trade and digital trade agreements, and why this is particularly relevant for Chile. So let us start with the first point. What is UNCITRAL? UNCITRAL was established by the United Nations General Assembly in 1966 with the mandate to progressively modernize and harmonize the rules of international trade and commerce. It has, since then, become the core legal body of the United Nations system in the field of international trade law. Over the past 60 years, UNCITRAL has pursued this mandate through developing legislative texts, such as, for example, treaties, model laws, or legislative guides, and non-legislative texts, such as, for example, legal guides, contractual rules that can be incorporated into commercial contracts. One area in which UNCITRAL texts have achieved broad global acceptance is electronic commerce, the topic of my presentation today. Electronic commerce is nowadays increasingly referred to as digital trade. It has been a major focus for the work for UNCITRAL for over 25 years. The organization has been at the forefront in setting legal standards for doing business in the electronic age and enabling the computerized economy. To date, UNCITRAL legislative texts on e-commerce have been adopted altogether by more than 100 states worldwide. They are increasingly being incorporated into multilateral and bilateral digital trade agreements as the standards for establishing a modern legal framework supportive of digital trade.
On this left, on the slide to the left, you see the 5 main texts that are most relevant for digital trade, which I shall briefly introduce now. The first one and oldest one is the Model Law on Electronic Commerce. Then there was the Model Law on Electronic Signatures, followed by the United Nations Convention on Electronic Communications, the Model Law on Electronic Transferable Records, and our newest adoption, the Model Law on the use and cross-border recognition of identity management and trust services. At this point, I want to highlight that all of these texts, including the explanatory notes, the current status, the preparatory materials, and guidance for implementation can be found online on the ANCITRAL website. They are available in all the 6 official UN languages, including Spanish, of course. And these are more relevant today in our increasingly digitized and connected world, as I will show today. So what is the purpose of ANCITRAL e-commerce text? To facilitate trade, states must usually balance between regulations and enabling laws. Regulations set out the requirements and conditions to ensure that digital exchanges can take place securely and that different interests, such as, for example, consumer protection or data protection, can be taken into account. Enabling laws, on the other hand, are laws that promote and support electronic exchange, in part by addressing obstacles that may arise from existing legislation. As we shall see in a moment, ANCITRAL texts are typically enabling laws. Their purpose is to establish the legal status and the legal validity of electronic transactions. This is done to increase legal certainty and predictability. ANCITRAL texts in general provide legal recognition for electronic transactions. In that regard, it's important to note that general contract law is not amended, so ANCITRAL does not recommend the adoption of a special set of rules for contracts in electronic form. Which brings me to the next slide. What we have learned at ANCITRAL is that legislation should establish the legal status and the legal validity of electronic transactions to increase legal certainty and predictability. The law should not impose new legal requirements, but instead adapt existing requirements and remove obstacles. To achieve that, ANCITRAL has identified 3 principles that are now broadly accepted in our text and which I now shall briefly discuss. The first one is the principle of non-discrimination. The principle states that the law should not interfere with digital communications and transactions solely on the basis of their nature being digital. Businesses and consumers should be free to choose the means most efficient for their transactions, and the legal system should adapt and accommodate those choices, which brings me to the second principle, which is functional equivalence. Functional equivalence is the idea that to the extent that digital communications can fulfill the same function as paper-based documents, they should be treated as equivalent. For example, a written copy of a contract may be required as a reliable record of the terms of a contract. This function can also be quite easily fulfilled by a digital document. What is critical in that regard is that the digital record is reliable. Here, under the right and appropriate conditions, the law should afford the paper-based document and the digital document equal validity. Which brings me to the third principle, technology neutrality. Technology neutrality means that different technologies or methods should also receive equal treatment by the law. Why? Well, we don't want the law to mandate or favor the use of any specific technology or method to make it future-proof and to promote technical innovation. If the law fails to recognize new products, developments, it may stifle innovation. Another advantage of technology neutrality is that it promotes party autonomy because it allows the parties to choose the most appropriate contracting method for the individual transaction. Having said this, let us now take a quick dive into the content of the ANCITRAL e-commerce text in particular. The first and most popular foundational ANCITRAL text is the Model Law on Electronic Commerce. It is intended to extend legal recognition to electronic communications and data storage. The Model Law on Electronic Commerce contains the first formulation of the core principles which we just discussed. It is based on the establishment of functional equivalence in electronic media for paper-based concepts, like, for example, writing, signature, and the original.
In addition, it sets out rules for the formation and the validity of digital contracts and for the attribution and retention of data messages, which brings me to the next instrument. To build on the provisions on digital signatures in the model law on electronic commerce and to bring additional legal certainty to the use of digital signatures, ANCITRAL created the model law on electronic signatures. The MLES, which is Model Law on Electronic Signature in short, follows the technology-neutral approach introduced by the Model Law on Electronic Commerce. It uses a two-tier approach to digital signatures, associating certain legal presumptions with digital signatures that meet certain technology-neutral requirements. The model law also establishes basic rules for assigning the obligations of the relevant parties, namely the signatory, the relying party, and any trusted third parties. Immediately after the model law on electronic signatures, the ANCITRAL found it necessary to complete these basic digital commerce provisions and enacted the UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts. It is today the only international treaty focusing entirely on digital communications. Importantly, the convention contains binding rules on functional equivalence and digital contracts. As a binding international instrument, the convention is especially well placed to complement other popular treaties, like, for example, the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, or the Convention on the International Sale of Goods. These incredibly useful treaties contain namely certain formal requirements, but because they were drafted a while ago, they do not give guidance on how to satisfy these formal requirements via digital means, which is why the Electronic Communication Convention is so important. Which brings me to the next ANCITRAL tool. In 2010, the Commission restarted work on a particular type of commercial document that was seen as especially important, but that also posed special problems, namely transferable documents. These instruments incorporate the right to payment or the right to delivery of goods into paper. Examples of such documents are bills of ladings, promissory notes, warehouse receipts, or checks. The challenge here was to carve out functional equivalent requirements for the physical possession of paper-based documents, and the model law on electronic transferable records accomplished that by relying on notions of singularity, control, integrity, and reliability. Today, the model law on electronic transferable records is seen as a key enabler in digital finance and paperless trade, as it supports the use of emerging technologies. The economic significance of the MLETR is underlined by the fact that 9 out of 10 of the largest ocean carriers commit to converting 100% of original bills of lading to digital by 2013, which will accelerate the digitalization of container trade. Which brings me to our latest adoption, the model law on the use of cross-border recognition and identity management. The MLIT is the first instrument that addresses the recognition of identity management and trust services at the global level. It provides a set of model legislative provisions that enable the use of identity management services for online identification of physical and legal persons, as well as the use of trust services, and it offers legislative mechanisms to facilitate the cross-border recognition of the use of identity management and trust services. At this point, I would like to note that the ANCITRAL approach has been legislated in many states within Latin America and the Caribbean. Several jurisdictions, including, for example, Paraguay, El Salvador, Venezuela, or Colombia, enacted laws inspired by the ANCITRAL checks just mentioned, in particular the ANCITRAL model law on electronic commerce, the ANCITRAL model law on electronic signatures, or the ANCITRAL model law on electronic transferable records. Which brings me now to the second part of my presentation. The interaction between ANCITRAL texts and various bilateral and plurilateral free trade agreements. Because increasingly, these agreements contain explicit chapter on digital commerce and paperless trade facilitation. For instance, the work of ANCITRAL on electronic commerce complements ongoing work at the WTO on several levels. On one level, ANCITRAL electronic commerce texts set the legal standards for electronic transactions that are being picked up expressly by rules being negotiated among WTO members, including Chile, on digital trade pursuant to a joint statement issued in December 2017.
as they also have done for electronic commerce chapters of free trade agreements and dedicated digital trade agreements. Just to give an example, for instance, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, to which Chile is also a party of, commits each party to maintain a legal framework governing electronic transactions consistent with the principles of the Ancestral Model Law on Electronic Commerce or the Convention on Electronic Communications. The harmonization of the commercial law framework has taken on even greater importance in the context of the common interest of Chile, New Zealand, and Singapore to harness the potential of the digital economy following the entry into force of the Digital Economy Partnership Agreement, or in short, DIPA, in 2021. As of today, even further states are considering or are already in the process of acceding to the free trade agreement in line with the individual national procedures. Examples are China, Canada, and South Korea. As you can see, there's a really strong trend that free trade agreements contain provisions and chapters on digital commerce and paperless trade facilitation linked to ancestral e-commerce text. In particular, there are three ways in which free trade agreements or digital trade chapters can interact with ancestral text, which I want to show you now. First, they can include direct references requiring state parties to adopt legislation based on ancestral text. For example, Article 2.3, paragraphs 1 and 2 of the DIPA contain explicit references that states must maintain a framework consistent with the Ancestral Model Law on Electronic Commerce or the Electronic Communication Convention. In the second paragraph, Article 2.3.2, there's a slightly softer obligation that states should in future endeavor to adopt the Ancestral Model Law on Electronic Transferable Records. As regards the DIPA, Singapore, for example, as a party, Singapore, for example, has already implemented the Electronic Communication Convention in 2013 and adopted the Model Law on Electronic Transferable Records in 2021. However, till date, there's yet to be any publicly known information regarding substantive developments in Chile concerning the implementation of this ancestral e-commerce text. Another way how ancestral texts can interact with free trade agreements is that they directly incorporate ancestral text into their own provisions. This means that they are directly binding and they do not require the further enactment of specific laws. One such example is Article 14.6 of the CPTPP, which restates the principle of non-discrimination of electronic signatures. For instance, a party to the CPTPP shall not deny the legal validity of a signature solely on the basis that the signature is in electronic form. This is a restatement of the principle of non-discrimination from the electronic signature text. The third way in which free trade agreements or digital trade chapters can interact with ancestral text is that the agreement will reference principles that call for the adoption of ancestral text in the implementation. In these cases, even though there's no direct reference to ancestral text, implementation may be greatly simplified by the adoption of ancestral text. Also, here a short example. Article 7.1 of the DIPA asks states to promote the interoperability between the respective regimes for digital identities, which comes with two major obligations. First, the recognition of the legal and regulatory effect of digital identities, and second, the establishment or maintenance of broader international frameworks. An adequate and appropriate response for states, for example, to these requirements set out by DIPA could be provided by the Ancestral Model Law on the use and cross-border recognition of identity management and trust services, which we just discussed already today. So having said so much about our previous work, I also want to give you a short introduction of what Ancestral is currently doing. Thank you very much, Thomas, for this great presentation. We'll make some questions, I think, at the end of the first panel. So I will give the word to our next guest. Okay, sure. Thank you very much for the attention. Okay, thank you. Bueno, entonces ahora pasamos a Rodrigo Pablo justamente para hacer el link con lo que ha sido la presentación de Tomás Trashler. Rodrigo, ya les he dicho, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
en el EMP de la Universidad de Edimburgo, y nos va a tratar de qué manera podemos combinar justamente los textos de UNCITRAL con lo que hoy día nos propone el anteproyecto de ley anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado que ha sido presentado al Ministerio de Justicia. Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, ya que Tomás ha hecho un recorrido por los distintos trabajos que hace el UNCITRAL, yo no me voy a detener ahí, solamente voy a agregar que también el UNCITRAL, más allá de las leyes modelos, también recolecta principios y desarrolla principios jurídicos a partir de estos mismos trabajos que desarrolla. Y también quisiera señalar, para mostrar también la importancia de esto y el tipo de dolores de crecimiento que podríamos decir que tiene la economía digital, que incluso en áreas de repente que uno considera tan desarrolladas o avanzadas como puede ser el arbitraje internacional, hay problemas en distintos países por la ejecución de fallos y estos no vienen firmados de puño y letra del juez. Y son problemas bastante comunes, o sea, no es una cosa que uno puede decir que es algo del pasado. Pero ahora entrando en materia, como señalábamos antes, o como señalaba al principio, el anteproyecto de ley preparado por la Asociación de Derecho Internacional Privado Chileno contempla en su artículo 53 la posibilidad de someter contratos celebrados en Chile o contratos internacionales no solamente a las normas de un Estado, sino que también a normas de derecho, costumbres o principios generalmente aceptadas a nivel internacional, supranacional o regional, salvo que lo prohíba expresamente la ley chilena. Y el contenido de esta ley, o a lo que se van a referir estas normas, que ha definido luego en el artículo 59, que puede ser desde su interpretación, los derechos y obligaciones que genere, su ejercicio y las consecuencias jurídicas de su cumplimiento, inclusive la valoración de daños y perjuicios. Asimismo, también se incluye aquí los diversos modos de extinguir sus obligaciones, la existencia y validez sustancial o material del contrato o de cualquiera de sus cláusulas y consecuencia de nulidad, y finalmente la carga de la prueba, las presunciones legales relativas al contrato y las obligaciones que genere. Estas materias no son, aquí vamos a ver la entrada del UNCITRAL, estas materias no son que esto se pueda pactar en Chile, no es algo del todo nuevo, en el sentido de que se ha aceptado en Chile hace mucho tiempo que uno puede seleccionar un derecho extranjero e incluso entregar la resolución de un asunto a arbitradores y a los arbitradores por regla general uno les puede señalar a qué normas tienen que ceñirse. Y asimismo, en materia comparada, al menos dentro de lo que mi conocimiento alcanza, desde el caso Norsolor con Pavalc, un caso de derecho internacional privado de los años 70, se aceptó que tanto lo que se llama ley exmercatoria como los principios generales de derecho no son normas de equidad, sino que son propiamente derecho. Lo que sí tiene la ley como, digamos, o el anteproyecto de ley como gracia es que establece esto de una forma indubitada y lo establece con carácter legal. Sobre el caso, antes de que se me olvide, sobre el caso Norsolor, fue un caso fallado por un tribunal internacional de árbitros internacionales en Europa, que después fue ratificado por las Cortes de París y de Viena en su proceso de cumplimiento. El tribunal tenía sede en Viena. Ahora yendo a las ventajas del reconocimiento, internándonos en las ventajas que esta materia tendría, más allá de desaparecer cualquier tipo de duda sobre la materia, digamos también que las normas del UNCITRAL gozan de mucho prestigio. Y esto yo creo que es especialmente relevante destacar en un mundo donde hay una gran división política o un conflicto entre grupos que se tienden a denominar o más bien o que se denominan de forma, digamos, poco apropiada entre ellos, algunos a los otros como globalistas, los otros a los otros como populistas, pero las normas del UNCITRAL se han logrado mantener ajenas a este tipo de conflicto. Algunos motivos para que se mantengan ajenas pueden ser su especificidad al tráfico jurídico internacional, donde hay una comprensión mayor de que necesitamos acuerdos internacionales, una comunidad cultural entre quienes participan del tráfico internacional, la existencia de un trabajo muy serio por parte de la UNCITRAL, especialmente en materia de derecho comparado, lo que ha permitido recoger principios y ideas
fuerzas bastante asentadas en el mundo. Y finalmente podríamos también destacar su gran contenido técnico que los ha ido poniendo o ha ido poniendo el UNCITRAL siempre a la cabeza o adelante de lo que son los problemas jurídicos que se han ido suscitando en estos ámbitos. Entonces, en esto, ahora, y volviendo con esto a las normas en Chile, yo creo que el gran o el gran avance que podría significar las normas UNCITRAL o la posibilidad de aplicar las normas UNCITRAL a través de la ley china está principalmente en materia de prueba de las obligaciones y su existencia y validez. Y esto es, yo creo que un éxito mayor. O sea, en ese tipo de materias particularmente es donde más debate hay en cuanto a la aplicación de un derecho extranjero en temas contractuales, y yo creo que eso podría ser un gran aporte por parte del derecho chileno. Finalmente, y solo para terminar, en los 4 minutos que me quedan, menos voy a usar, los peligros de la aplicación normativa de este tipo de normas a los ojos de la ley chilena. Y aquí, o a los ojos de la forma en que ha quedado dispuesto este artículo 53 del anteproyecto de ley. La ley, nuestra ley de derecho internacional privado, si bien mantiene las normas generales sobre protección que ofrece el derecho chileno a los nacionales, lo que nosotros conocemos en derecho internacional privado como las excepciones de orden público o las normas de policía, no tiene en este sentido digamos, un lenguaje que de repente puede ser más incisivo y más claro. Y esto yo creo que es importante porque estamos en un mundo donde el comercio electrónico, la actividad comercial internacional, involucra cada vez más a partes que no son sofisticadas, para usar el lenguaje más técnico. Nos referimos principalmente, o me refiero principalmente, a consumidores y a personas que prestan servicios, a veces incluso bajo regímenes laborales con instituciones que están o empresas que están en otros países. En este sentido, lo que yo creo que podría ser un elemento importante de mejora es instalar algunas excepciones, específicas a la posibilidad de seleccionar este tipo de principios para este tipo de partes. Sobre todo porque este tipo de principios o costumbres o normas, digamos, de derecho internacional privado propiamente tales, son muchas veces oscuras para las personas que no son partes sofisticadas, no las conocen y no tienen cómo conocerlas tampoco. Son de difícil acceso. Y en segundo lugar también porque puede haber un interés en proteger a ciertas partes. Por ejemplo, ya que dando un ejemplo concreto sobre las normas, UNCITRAL está resuelta en la ley chilena, por eso creo que es importante. Podríamos ver la ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos que se mencionaba, que yo creo que es un gran avance como norma. Sin embargo, lo que puede ser para una persona firmar un pagaré de forma electrónica o una letra de cambio podría significar un peligro. La ley chilena con todo soluciona este problema o no le daría cabida a este tipo de asuntos, al menos en esta etapa, por cuanto nuestra ley de letras de cambio y pagaré, la ley 18.092, señala en su artículo 9 que bueno, en lugar de su firma, toda persona podrá estampar su impresión digital, siempre que lo haga ante un notario o ante un oficial del registro civil si en la localidad no hubiese notario. Es decir, probablemente sea bueno establecer ciertas protecciones, como se establece en esta ley, para personas que podrían ser, digamos, menos sofisticadas y por lo mismo verse ante un riesgo al entrar en esta clase de acuerdos de acuerdos donde pudiese aplicar un derecho que para ellos sea oscuro o tal vez desarrollado para una parte o persona que sea más sofisticada en este tipo de materias o con más conocimiento en este tipo de conflictos legales internacionales. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Oiga, déjame decir solo una cosa, perdona, es que quería excusar a doña Gira López Castro, quien había confirmado su participación en esta mesa, pero tuvo un problema de salud. De hecho, está aparentemente, entiendo yo, hospitalizada. Sí,
Así que esperamos que se recupere. Así es, y espero que nos esté viendo desde Colombia, efectivamente. Lo que sí, quedo comprometido, dejo comprometido por una próxima oportunidad. No sé si está Thomas Trashler todavía ahí, porque de hecho tengo un par de preguntas. Sí, estamos aquí Sí, desde ok. UNCITRAL. perdóname. Sí, es que estábamos tratando, sí, de coordinar. Ok. Perfecto. Vamos a abrir la sección de preguntas. El profesor García quería hacer una primera pregunta. Please let us know if you can hear us the question because it's different mic. Bueno, muchísimas gracias. Yes, sí, podemos escucharlo. Thomas, can you listen it? Yes. Yes, I think, I hear clearly, but not from the Yes. floor. Yeah, the other mic is not working. Give me a second. Can you hear me there? Yes, I do. Ok, muchas gracias a los panelistas y al moderador por esta interesantísima presentación. Es importante también destacar que hay alumnos que están conectados online y que también están presentes. We are Pueden- sorry, we are not, nos disculpamos, pero no podemos escucharlo, pero quizás si el moderador nos puede repetir ¿Aló? la pregunta ¿Aló? luego, podría No, ser. the first part was just saying hello and thank you, but right now it's the question. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? Can you hear me there? Marianela, confírmanos si escuchan. Sí, ahora sí ¿Aló? lo escuchamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Sí, les escuchamos Sí, bien. ahí sí. I have a question for Professor Trashler, if you will. Thomas, very nice to meet you, and thank you very much for participating in this UNCITRAL LAC Day, and we of course hope to have you again participating in these events. My question relates to the coordination that UNCITRAL is doing with other organisms and other institutions. It's very interesting what you told us about the coordinated work with the free trade agreements and with all these initiatives that try to match the language and the solutions, of different instruments that are going around. Other institutions, as you, I'm sure know, like UNIDROIT and the Inter-American Commission for International Private Law, are working on complementary or similar instruments in this matter. Have you encountered contradictions or different definitions, or in other words, difficulties that need further communication between these organisms to make sure that the consumers are not confused, by the different solutions that are being proposed by all of these organisms, which we know are doing a tremendous work and very commendable as well. Thank you so much for the question. I try to clarify and also give you a short overview of how our work is conducted. For example, as you mentioned, UNIDROIT, we all try to coordinate our work. This is usually done that within the working groups, we'll always have a delegate. So if there's work going on at UNIDROIT, one of our partner or sister organizations, one of my colleagues or I will also attend and make sure that there is compliance with regard to the different antitrust texts. And this, of course, works vice versa with other organizations. As it was also framed, how we try to achieve compliance with regard to different electronic signatures, for example, or electronic other technology. I only want to refer again to the principle of technology neutrality. I mean, that's one of our fundamental provisions where we try not to specify any specific technology, but only certain technology neutral standards. So the
also the operation between the laws of different states might work very well if it's kept technology neutrality. So I hope that has given you an answer, unless Marinella, my colleague, would add to that. Yes, thank you. I don't know if we have time, but briefly, I would like to refer back what Thomas was clearly explaining. Estaba claramente, perdón, explicando al principio de su presentación sobre el mandato de la comisión y por qué fuimos creados. El mandato de la comisión no es solo ese mandato de armonizar y unificar el derecho mercantil internacional para permitir la facilitación o la creación de marcos comerciales más modernos, sino que somos una organización que también tiene una función de una coordinación central. Al ser una comisión permanente creada por la Asamblea General con un mandato legislativo en Derecho Mercantil Internacional, tenemos esa función de coordinar lo que hacen todas las otras organizaciones en temas que la comisión está legislando, y de esa forma se previenen así duplicaciones de esfuerzos, y es de esta forma que, como Tomás muy bien explicaba, nosotros participamos de las reuniones de estos otros foros legislativos, y también UNIDROIT, la conferencia de La Haya, y mismo en el sistema regional, la OEA, comúnmente participan en las sesiones de nuestros grupos de trabajos y la comisión. Y de esta forma logramos los textos al final de ser adoptados. También tienen en cuenta todas estas discusiones que se están llevando a cabo en los distintos foros legislativos. Gracias, Marianela. ¿Alguna otra pregunta al final? Le pido su nombre, por favor. Valentina. Sí. It's for Thomas, so I don't know if I should say it in English or in Spanish. En English. Okay, perfect. Do you hear me over there? Hello. Yeah. More than a Hello, question. Valentina, thank you. More than a question is a request. If you could, like, maybe briefly, due to the time, explain the ongoing work in UNCITRAL that you didn't get to explain, and what is the current main focus? Like, what is the current main focus in UNCITRAL nowadays? Sure. Thank you very much. I'm happy to do that. Generally, after the adoption of the model law on identity and trust management, UNCITRAL is currently looking ahead to 2 new topics in the field. The Commission has mandated its working group on electronic commerce to commence work on particularly 2 new topics: automated contracting, including through the use of artificial intelligence systems, and data transactions, with a primary focus on contracts for the provision of data. The current status of this work you can find on our webpage. We had our latest meeting of the working group end of October, and soon the latest report will be published. So if you are interested, please feel free either to reach out or look at the webpage or for the reports on these 2 topics. ¿Alguna otra pregunta? ¿Any further question? No. ¿Tenemos tiempo, Nicolás, para una más? ¿No? Sí, voy a hacerla a ambos, en realidad. I will make it in English anyway. So we have, for instance, here in Chile, a law that is from 2001. And prior to the model law of electronic signatures, how can we deal in an international context, in an international contract, with the different qualifications of the electronic signatures? For instance, here we have different categories: advanced electronic signature, simple electronic signature, and they have a different probative value. How is working UNCITRAL with those topics, and how can we deal in the Chilean law and eventually, if it is approved, the project of international private international law with these different qualifications of and different value that those type of signature they have?
because I stay with the neutrality, and here you can also you can only have a advanced signature with certain companies. Not all companies allowed, according to Chile law, to give that service. So how can you deal with that for both? I'm not sure I fully understand the question, but I will try to answer. I mean, the electronic model law is really an enabling law. So what we're dealing with is just to make sure that electronic signatures are dealt in a similar way if they're functional equivalent with written signatures. And we do not basically state a certain technology, which I assume would be the case for the different types of electronic signatures which are available in Chile. We would set just minimum requirements, like technology neutral requirements, and allow for the electronic signature to be accepted as a functional equivalent to writing. If it comes up to this Chilean law, we would have to take a closer look to that. And I think we would be very much interested here at the Secretariat to examine and comment that if necessary, but this would require, of course, further examination. Thank you, Thomas. And Rodrigo? I will answer in English to include Thomas in the conversation, but I believe that here we don't have in this subject a problem with the technology, properly speaking, but with the certification body that is analyzing or analyze the validity of the signature. And here what we have is something similar to receive deeds from notaries from different countries. I believe that the problem is not with the system, it's not with the signature, but with how we certify that signature. Okay, thank you. ¿Alguna otra pregunta? Marianela, perdón. Sí, Vale. perdón, quizás pueda servir, ¿no? Como estamos en un medio académico y bueno, y hemos aprendido de este proyecto de ley a través de lo que nos han contado, un poco reflexionar sobre qué es lo que hacemos aquí en UNCITRAL, y es preparar leyes modelos o instrumentos que tienen un valor más obligatorio, ¿no? A través de las fronteras, como es una convención, para homogeneizar. Es decir, a través de esta tarea técnica legislativa, lo que se trata es de reducir barreras y obstáculos que impidan que las transacciones comerciales se queden trabadas o demoren más tiempo o tenga que cumplir requisitos de forma o de certificación que sean muy difíciles. Y es de acuerdo al concepto de lo que hacemos aquí en UNCITRAL con las técnicas de armonización, cada vez que más países puedan incorporar en su legislación interna las leyes modelos sin desviarse mucho o ser parte de convenciones, van a lograr que en todo ese grupo de países se logre que las transacciones en materia comercial en forma a través de las fronteras sean más fácil y puedan aplicarse reglas similares. Creo que puede ser esa una forma también de reflexionar sobre la pregunta tan interesante que estamos analizando. Muchas gracias, Marianela. Le damos las gracias a quienes estaban aquí en vivo, personalmente, y también quienes están conectados, y a nuestros expositores, Rodrigo Pablo, Thomas Trashler. Thank you very much for this opportunity to have you and explaining the work of the UNCITRAL. A Marianela, que ya es una conocida nuestra en varias reuniones, así que le agradezco, y al profesor Nicolás Cobo por hacer posible esto. Les damos paso al segundo panel. Un aplauso también para el panel. Muchas gracias. Entonces invitamos a Juan Carlos Urquide, Gonzalo Lara, Ignacio García,
y Macarena Rodríguez. ¿Puedes poner la cámara a ver si estamos todos? ¿No queda nadie fuera de la mesa? Sí, ya. Perfecto. Entonces, Macarena Rodríguez toma la moderación. Es un honor estar acá. Le agradezco a la Universidad Católica considerarme como moderadora. Le agradezco personalmente a Nicolás Cobo. Hago propios los vocativos que se hicieron antes. Y aprovecho de saludar y agradecerle a Marianela Bruno su coordinación con quien trabajamos. Yo soy abogada de la Universidad de Chile. Actualmente coordino los grupos de trabajo UNCITRAL, que son 6. Y como les contó Marianela Bruno, el trabajo UNCITRAL es muy importante porque en la práctica, cuando se creó este órgano, con la resolución de la Asamblea General, lo que buscó fue al identificar los obstáculos legales que existen en la regulación de comercio, la necesidad de crear un órgano jurídico internacional que se hiciese cargo de esto, juntase a los estados y lograse consensos en estas materias de forma de eliminar los obstáculos y facilitar el comercio. UNCITRAL tiene 6 grupos. Uno de los más importantes es el del comercio electrónico. Otro grupo muy importante que a lo mejor ustedes han escuchado y que van a ver mañana en este seminario que entiendo que van a dar, es el grupo de trabajo 3, que ve la reforma del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Bueno, y con esto vamos a entrar al panel 2, que se titula Economía Digital, temas contractuales, consentimiento, transparencia y garantías, a la luz del anteproyecto que creó la Asociación de Derecho Internacional Privado, que es un anteproyecto moderno, muy, muy interesante, y contribuiría a mejorar la normativa chilena en materia de derecho internacional privado, que está desperdigada en distintas fuentes. Y con esto le doy la bienvenida a los señores Juan Carlos Urquidi, que va a ser nuestro primer panelista, profesor de Derecho en la Universidad Católica, profesor de Derecho Internacional Privado, abogado de la Universidad Católica, que verá el tema los conflictos de jurisdicción en relación con la economía digital y los mecanismos de resolución de disputas más apropiados. Después intervendrá el señor Gonzalo Lara, que es licenciado en Agronomía, magíster en Estrategia Internacional de la Universidad de Chile y es nuestro flamante negociador en el grupo de trabajo 4 en representación de Chile de comercio electrónico. Y yo les cuento al tiro que Chile es uno de los 70 miembros de los Estados miembros de UNCITRAL hasta el año 2028, tiene una activa participación y esta activa participación en el grupo 4 de comercio electrónico es con Gonzalo Lara. Y finalmente le damos la bienvenida al muy conocido Ignacio García, presidente de la Asociación de Derecho Internacional Privado, profesor de su facultad, que hablará, a ver, espérate. Vas a hablar de... Y la ley aplicable a los contratos electrónicos. Perfecto. Y también a la referencia a la relación con el anteproyecto. Y con esto le doy la palabra al señor Juan Carlos. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Ignacio, Gonzalo, Nicolás. Un gusto
Muchos saludos a todos los presentes, quienes están aquí, que nos escuchan conectados por Zoom. Yo voy a hablar de los conflictos de jurisdicción en relación con la economía digital y los mecanismos de resolución de controversias más apropiados para resolver este tipo de controversias. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que tienen en común las criptomonedas, los ICO, los Initial Coin Offerings, el blockchain, el sistema blockchain, la fintech? La criptomoneda, por un lado, una moneda virtual que está basada en un cifrado seguro y que verifica transacciones. El Initial Coin Offering es la primera emisión de una criptomoneda que busca su financiamiento y que tiene la particularidad de que no hay ninguna entidad pública involucrada. El blockchain, el sistema, es el respaldo en este sentido que tiene, es mucho más amplio que eso, pero en este sentido es el respaldo que tiene esa moneda, un sistema invariable, un sistema transparente, seguro, en que un usuario del sistema puede confiar que ahí donde tiene un peso, efectivamente tiene un peso. Y fintech o las tecnologías financieras se refieren a los instrumentos, aplicaciones, software que permiten operar, transar y gastar ese dinero, sea digital o no. ¿Y qué es lo que llama de inmediato la atención en esta escena? Que ni el Estado ni los bancos tienen en principio aparición en ella. Con la globalización como telón de fondo en los últimos 40 años y en los últimos 20, una irrupción bien importante de Internet, la transferencia o el tráfico internacional de los flujos de bienes, de servicios, de información, de tecnología y de capital ha hecho que el concepto tradicional de frontera se transforme en más difuso, ¿no es cierto? La transferencia y el tráfico internacional de todo este tipo de temas ha ido en aumento exponencial. Y la pregunta que yo me quiero hacer es, en este concierto, en este contexto internacional, virtual, ¿quién hace cumplir las obligaciones y derechos de las partes? ¿Quién maneja las expectativas de las partes que transan, que operan, que conversan, que negocian, que discuten en este concierto internacional? Sin duda, los entes regulatorios de los distintos países, Chile no es la excepción, y obviamente con la ayuda de organismos internacionales como un CITRAL, tienen una enorme tarea en la creación de un marco regulatorio confiable que dé certeza respecto de la fe pública. Pero también tienen un rol importante aquellos que están llamados a resolver los conflictos que se suscitan en los particulares en esta verdadera revolución digital. El nuevo sistema monetario, en particular de esta economía digital, está basado en una comunicación expedita entre agentes, sin intermediarios, con menos costos de transacción. Pero cuando esa misma velocidad, cuando esa misma intangibilidad se rompe o sea objeto de controversias, se va a necesitar de un agente que sea igual de funcional al modelo, igual de rápido, igual de ágil, igual de seguro, que sea capaz de discernir en la misma forma, de forma ágil, segura y fluida, entre una u otra posición. Y ahí es donde los mecanismos de resolución de controversias se cruzan. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, una startup reúne fondos mediante un crowdfunding. Los fondos tienen forma de criptomonedas, vienen de distintos países del mundo, pero al poco andar el proyecto no se materializa, fracasa. Los fondos están bloqueados en virtud de un contrato inteligente, un smart contract. Entonces va a tener que ser un tercero, un árbitro o un juez, según los mecanismos más tradicionales de resolución de controversia, quien tiene que resolver cómo se adjudican esos dineros y de qué forma a cada inversionista. Otro ejemplo más clásico, ¿no es cierto? Dos personas en distintas partes del mundo, con distintas nacionalidades, distintas residencias, distintos domicilios, celebran un contrato de prestación de servicio en virtud del cual uno le tiene que realizar una página web a el otro contratista. Al inicio, el requerente transfiere una cantidad de dinero en criptomonedas que quedan de nuevo bloqueados en virtud de un contrato inteligente. Al final de la relación contractual, si es que la persona que requiere el servicio está conforme, el mismo smart contract va a hacer que se liberen las criptomonedas y le va a llegar al wallet de la persona que prestó el servicio. Pero ¿qué es lo que pasa si es que la otra persona no está satisfecha? ¿Quién debe resolver el conflicto que va a tener lugar en esta compleja relación comercial virtual internacional? Si bien en el último tiempo, o si bien el sistema blockchain en particular prescinde o busca prescindir de intermediarios, el número de litigios que se han ido dando en el último tiempo evidencian que al menos por el momento es difícil que logremos prescindir de los mecanismos usuales o tradicionales de resolución de controversias, conocidos como el carácter, o ya tengan carácter arbitral o estatal. Por lo pronto, al menos, se ve difícil que logremos prescindir de la mano humana para resolver este tipo de conflictos, siendo sustituidos por la inteligencia artificial o por las máquinas. Al menos el humano todavía
supera a las máquinas en la ponderación de distintos principios internacionales, como la buena fe o como la proporcionalidad. El arbitraje en particular tiene una gran oportunidad de transformarse en un agente protagónico en esta revolución digital. Ahí donde la confianza de los agentes se quiebra, alguien tiene que resolver y restituir esa confianza. Y en particular el sistema blockchain no es solamente funcional al sistema monetario, es muchísimo más amplio que eso. Es funcional también a la identidad digital, a las plataformas de pago, a la recopilación de datos, a la redacción de contratos y a la misma representación electrónica de la voluntad del sujeto. Y en ese espacio, en la medida en que el árbitro en particular no esté limitado solamente al derecho vigente, que por lo general va a ir corriendo detrás de las nuevas tecnologías, va a poder o va a tener más flexibilidad para adecuar su juicio, su razonar jurídico, a las reglas y las expectativas propias de los agentes en conflictos. Por ejemplo, hoy día, en un litigio común, nadie discute que el dólar americano es una divisa comúnmente aceptada, o que la firma estampada en un contrato es señal de aceptación. Sin embargo, estos principios tan fundamentales no están tan bien asentados en este incipiente creciente, en esta creciente economía digital. Y ahí es donde se va a necesitar, de nuevo, jueces, árbitros que estén dispuestos y capacitados para juzgar en base a estas nuevas reglas de mercado. Esto, como les decía, da o brinda una gran oportunidad a la comunidad arbitral, en particular un CITRAL, en las Working Group Sessions, que al menos a las que yo he tenido acceso, o al menos parece pensar que el arbitraje es el mecanismo más apropiado para resolver este tipo de controversias. En particular, ahí yo tendiendo hacia recomendar que sea solamente un panel de un árbitro. Por ejemplo, ¿por qué? Porque entiende que hay distintos mecanismos o distintas fuerzas que están en juego. Por un lado, se requiere de una eficiencia en la resolución de controversias, pero por el otro lado se requiere también de una alta especialización del sujeto o del tercero imparcial. El arbitraje en general va a estar mejor capacitado, va a tener más herramientas para adecuarse a este incipiente mercado digital. En el último tiempo, eso sí, obviamente el número que las partes privadas, comerciales y también dentro del mundo de la economía digital han sometido a la comunidad arbitral ha ido en un aumento importante, tratando quizás de sobreponerse problemas de someter los conflictos a los tribunales locales, demoras excesivas, falta de especialización, temas que para la economía digital son de la esencia. También puede haber localismo jurídico. Ahora, no es el único foro al que se ha sometido la economía digital, ni tampoco la comunidad internacional comercial. Hay algunos países, siguiendo el ejemplo de la Corte Internacional de Londres, que han creado tribunales domésticos, pero especializados en la resolución de controversias internacionales. Como les dije, Londres fue el primero que fue desarrollando su carácter internacional con el tiempo, pero también distintos países, Dubái, Qatar, Abu Dhabi, Singapur, China, Holanda, Bélgica y Francia, han creado tribunales especializados en resolver cuestiones de derecho comercial internacional, en particular sobre este tema, la Corte Internacional de Dubái, que se conoce como los Tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái, desde 2021, que tienen una sala especializada en supervigilar o en supervisar las disputas, tanto domésticas como internacionales, que tengan relación con tecnologías actuales y emergentes en áreas como Big Data, Blockchain, inteligencia artificial, tecnología financiera, servicios de nube y otros. El tiempo nos va a decir cuál es el mecanismo de resolución de controversias que logra sentarse con mayor fuerza, con mayor potencia para resolver los conflictos que se susciten en la economía digital. El tiempo también nos va a decir si es que la tecnología logra en algunos años más sustituir la mano humana en la resolución de controversias. Y para ir cerrando, en esta época de economía digital, de revolución digital, está Latinoamérica, está en particular Chile, preparado para convertirse en un centro de resolución de disputas internacionales en relación con la economía digital. La exposición de motivos del anteproyecto de derecho de ley de derecho internacional privado nos da algunas luces. Nos dice, por ejemplo, que el sistema chileno de derecho internacional privado se nutre, se alimenta, no solamente de normas internas, que nosotros sabemos son antiguas, insuficientes y están dispersas, sino que también se nutre y se alimenta de distintos textos que ha ido recogiendo de la comunidad internacional, en particular de un CITRAL, y que permiten advertir un proceso de paulatina desnacionalización y unificación normativa, en la que ciertas normas de esta disciplina ya no tienen un origen puramente estatal, sino que pueden ser aplicadas también por jueces de distintas jurisdicciones.
La misma exposición de motivos revela que la irrupción de Internet en los últimos 20 años ha relativizado el concepto de fronteras y obviamente también de paso con ello ha relativizado las técnicas localizadoras que maneja el derecho internacional privado. Personas a cientos de miles de kilómetros pueden no solamente comunicarse, sino que negociar, transar, ejecutar, celebrar contratos. Así surgen nuevas preguntas, señala en la exposición de motivos del anteproyecto, dice, ¿cómo se determina la competencia judicial internacional en el ciberespacio? ¿Cuál es el derecho aplicable a las nuevas tecnologías contractuales blockchain, por ejemplo? Y en el cierre, casi al final de la exposición de motivos del anteproyecto, en una capi que se denomina Los nuevos desafíos del derecho internacional privado en el siglo XXI y la importancia que Chile cuente con una ley de derecho internacional privado moderna y progresista, que suscribe el presidente de la comisión redactora, señala lo siguiente, dice, ciertamente las nuevas modalidades contractuales como blockchain o contratos inteligentes, los smart contracts, podrán a prueba, una vez más y en un futuro cercano, la necesidad de repensar nuevas técnicas de localización para cumplir los objetivos del derecho internacional privado. Para ir cerrando, en este mundo digital, en este mundo de blockchain, de smart contracts, de criptomonedas, de ICO, en que se busca prescindir de intermediarios, se busca reducir los costos de transacción, una correcta delimitación legal de la competencia judicial internacional de los distintos países es de la esencia para dar estabilidad, para dar seguridad jurídica a los actores de este mundo. En ese sentido, el anteproyecto, en los artículos 5, 7 y siguientes del mismo cuerpo normativo, establece de forma clara cuál es la competencia judicial internacional que tienen no solamente los tribunales chilenos para conocer de controversias que se susciten en el concierto internacional, sino que también establecen de forma clara el rol de la sumisión y de la autonomía de la voluntad que tienen las partes para poder sustraer de la competencia judicial internacional de los tribunales chilenos o distintos tribunales, las competencias que sean en este ámbito y entregárselo a otro tipo de resolutores de conflicto, como por ejemplo la comunidad arbitral. Así que eso por mi lado, muchísimas gracias. Le agradecemos al señor Juan Carlos Urquidi su excelente presentación y a continuación le damos la palabra al negociador Gonzalo Lara. Muchas gracias, Macarena. Bueno, yo quería hacer un poco, comentarles un poco parecido a lo que comentó Tomás Trasla respecto al grupo de trabajo 4 de comercio electrónico. Particularmente yo trabajo como delegado de Chile en este grupo en UNCITRAL. Como hacer un poco de referencia, en UNCITRAL actualmente existen 6 grupos de trabajo y se celebran normalmente sesiones plenarias 2 veces al año, una que es en Viena y otra que es en Nueva York, y a través de la secretaría que asiste a la comisión y sus grupos de trabajo. En los grupos de trabajo se llevan a cabo distintas labores preparatorias que pueden terminar en distintos textos, que pueden ser convenciones, leyes modelo, guías legislativas o disposiciones tipo. Particularmente en el caso del grupo de comercio electrónico, tenemos lo que había mencionado Tomás, que, por ejemplo, en el caso de convenciones, está la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas de los contratos internacionales. Leyes modelos tenemos la de documentos transmisibles electrónicos, la de firmas electrónicas y la de comercio electrónico. Y también tenemos guías legislativas y textos explicativos que todo esto lo pueden encontrar en la página de UNCITRAL en el grupo 4 de comercio electrónico. En cuanto a lo que nosotros venimos desarrollando como subrey, también lo mencionó un poco Tomás, nosotros tenemos en nuestros acuerdos de DEPA, de Asociación Económica de Economía Digital, y en el CPTPP, hacemos alusión a las transacciones electrónicas, a las leyes que existen en la ley modelo de comercio electrónico, también de documentos transmisibles electrónicos. Y también en el caso de Ecuador, también hacemos alusión a estas leyes. ¿Por qué se da esto ahora? Porque esto es algo de la práctica actual de Chile en las negociaciones. Entonces, de aquí en adelante debiésemos ver que vamos a siempre tratar de empezar a incluir estos textos en la parte de las transacciones electrónicas. De hecho, existen 2 acuerdos que están en suscripción ahora, que es con Paraguay, que también se menciona, y con la Alianza del Pacífico y Singapur, que también hace mención a lo mismo. Bueno, particularmente en el caso de lo que se está viendo en el grupo 4 de trabajo, tenemos 2 temas.
primer tema es contrato de suministro de datos. Las presentes normas serán aplicables a los contratos de suministro de datos, en virtud de los cuales una parte, el proveedor de los datos, suministra datos a otra parte que es el receptor de datos. Aquí lo que se está elaborando son distintos artículos en donde se hace alusión a que particularmente se está viendo el tema de contrato de suministro de datos, sin tocar temas, por ejemplo, como contrato de procesamiento de datos, ni tampoco haciendo alusión, por ejemplo, a software o documentos transmisibles electrónicos, que eso también de alguna forma choca con algunas leyes modelo. Entonces, se deja bien delimitado el área de trabajo que se está viendo. Y sí es importante mencionar que estas normas no afectarán a la aplicación de ninguna ley relativa a la protección y la privacidad de datos, la protección de los consumidores y los secretos comerciales o la propiedad intelectual. O sea, de nuevo queda bien estipulado cuál es el área de trabajo que se está viendo. En este caso, lo que se está trabajando son normas supletorias sobre los contratos de suministro de datos, y como acá pueden ver, existen distintos artículos que son los que se están trabajando en este momento. Esto todavía no está cerrado, todavía está en discusión. En estas sesiones, como les puedo comentar, están los distintos países y también existen observadores de los países, que es un poco lo que mencionaban, está participando UNIDROIT, también están participando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces ahí está esta instancia en que, en la medida que se van elaborando los artículos, pueden ellos también como miembros, o sea, como observadores, dar sus observaciones respecto a lo que se está trabajando para que no haya contradicciones en lo que se está haciendo. El otro tema que se está viendo son los sistemas automatizados y su relación con la inteligencia artificial. Algunos sistemas automatizados en uso o en desarrollo emplean técnicas de inteligencia artificial, tales como el aprendizaje automático y la resolución de problemas basados en el conocimiento. Aquí lo que se hace, en el fondo, lo que se está viendo es que existen contratos automáticos que se pueden hacer a través de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre ellos y que esto en el fondo no afecta a lo que se está trabajando actualmente? Entonces, en este ámbito contractual, los contratos inteligentes son programas informáticos que pueden utilizarse para automatizar parcial o totalmente la ejecución de un contrato. Aquí se están trabajando disposiciones sobre la contratación automática, que son principios rectores en principio, pero en la última sesión que tuvimos ya está en discusión si realmente vamos a poder abordarlo desde esa mirada o se va a tener que ver desde otra, y que se va a tener que llevar a la comisión para que lo revise. Eso sería. Muchas gracias. Y a continuación va a intervenir el profesor Ignacio García. Muchas gracias, Juan Carlos, Gonzalo, Macarena, por la introducción, y Nicolás por la organización. El tema del que yo quiero hablar ahora es complementario con lo que acaban de comentar Juan Carlos y Gonzalo. Juan Carlos habló de la competencia judicial, yo voy a hablar de la ley aplicable. Que hay varios alumnos que hemos trabajado todo el semestre en hacer esa distinción muy bien, ¿no? De competencia judicial por una parte y ley aplicable por otra. Pero sin duda que son temas que se entrelazan, y se entrelazan porque cuando uno está trabajando en instrumentos internacionales, se intenta que estos dos elementos que son tan importantes conversen, que tengan un entrelazamiento que va a hacer siempre más fácil la labor del árbitro o la labor del juez de poder trabajar con leyes o con leyes estatales o eventualmente con normas de derecho, como lo comentaba Rodrigo antes, que le sean cómodas, que le sean conocidas. En el sistema tradicional de determinación de ley aplicable, el sistema de Savigny, que hemos estado conversando en este semestre, en materia contractual en particular, está basado en una correlación de lugares, de territorios, el dónde que hemos conversado, ¿no? El lugar de celebración para efectos de la forma, el lugar de ejecución para efectos del fondo, son los elementos que tradicionalmente han sido propuestos como la mejor solución para determinar la ley aplicable, no solamente por, en el caso del lugar de celebración, su ejecución inmediata, que presume el conocimiento de las partes que están celebrando un contrato, que conocen al menos las normas de forma, y lo mismo respecto del lugar de ejecución elegido por las partes también,
se puede presumir, se puede entender que las partes conocen el lugar de ejecución que están eligiendo, las leyes de ese lugar. Lo mismo vale para las obligaciones extracontractuales, en que normalmente se elige también un lugar, el lugar de comisión del hecho ilícito. Siempre son lugares que tienen que ver con la vida del contrato pensado como un contrato que se materializa físicamente. El medio electrónico nos trae un dilema, ¿no? Y el dilema es que el medio electrónico es, por definición, no geográfico, no territorial. Y la pregunta no es realmente dónde se celebra, sino más bien ni dónde se ejecuta, sino que qué constituye ejecución. Esa es realmente la pregunta que nos hacemos cuando entramos en el mundo del mundo digital, en el mundo electrónico. No tanto el dónde, porque el dónde ha dejado de ser tan importante como lo era antes, incluso en los documentos de soporte papel, sino que el qué constituye ejecución. ¿En qué momento acepto? ¿En qué momento se configura el contrato, se perfecciona el contrato? ¿Cuando aprieto el clic en la pantalla o cuando hay una remisión de la comunicación o cuando hay una recepción de la obligación? Si ustedes lo piensan, son conceptos que son conocidos, son los mismos conceptos del perfeccionamiento del contrato que tiene nuestro Código de Comercio, no son desconocidos para nosotros, pero son elementos que se mueven de manera distinta cuando estamos frente al mundo del comercio electrónico. Esto nos lleva al dilema de si tenemos que hacer un cambio en el enfoque para enfrentar el comercio electrónico. Y el cambio en el enfoque, por más tentador que le pueda parecer a todos los académicos que nos encanta volar en la estratosfera en estos temas, es peligroso porque le quita predictibilidad, le quita certeza jurídica al establecer un sistema dual. Uno para los documentos o para las transacciones de soporte físico y otra para las transacciones de soporte electrónico. Para unas, un mecanismo conocido, predecible, con un sistema de competencia judicial claro y ya establecido y con experiencia, y para la otra un mundo desconocido, ¿no? Que está en formación, ¿no? Entonces, eso también, la pregunta de fondo es si le quita predictibilidad y certeza jurídica al mundo electrónico el establecer un sistema dual diferente al de soporte físico. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles son los puntos de conexión en los que podemos pensar si es que pensáramos en un sistema dual, si es que pensáramos en ofrecer un sistema diferente para el comercio electrónico? El primero que aparece, que nos aparece a todos en la pantalla es la lex contractus, la autonomía de la voluntad, que las partes decidan cuál es la ley aplicable a su contrato. Esto, si bien puede parecer adecuado para los contratos con condiciones generales, los click and wrap, que son los que usan ustedes todos los días para hacer transacciones electrónicas, no lo es tanto para contratos más complejos, que tienen, por ejemplo, multiplicidad de partes o multiplicidad de lugares de celebración o de ejecución. Ya no queda tan claro de si esa es necesariamente una solución que va a facilitarle la certeza jurídica a todas las partes. Conversaba recién, Juan Carlos, de la transmisibilidad, por ejemplo, de activos digitales, ¿no? Los que todos estamos hoy día enfrentados a esto. Y está bien, si las partes de un activo digital acuerdan una determinada ley aplicable, está bien para ellos, pero ¿qué pasa si la transmiten después? Se la transmiten a un tercero. Si ese tercero queda casado con la elección que hicieron las partes originales, que puede que no proteja tan bien sus derechos. Por lo tanto, los terceros adquirentes, las terceras personas que están en torno a estas actuaciones, no parecen quedar particularmente muy bien protegidas en este caso, ¿no? Y, por supuesto, todo esto se vuelve importante cuando la transacción por alguna razón falla, cuando el contrato se quiebra de alguna manera, ¿no? Y en ese caso la pregunta es si la autonomía de la voluntad de las partes originales de una transacción protege adecuadamente los intereses de todas las partes que eventualmente van a estar
involucradas en esta transacción. El lugar de cumplimiento, repito, el dilema que tenemos de determinar más bien no el lugar, sino el cuándo se produce o cómo se produce ese cumplimiento. Por lo tanto, tenemos que resolver eso antes de elegir con tanta soltura y con tanta certeza esa solución. La lex situs, ni me meto mucho porque evidentemente en este caso funciona poco, digamos, la ley del lugar de situación de qué. Tenemos que determinar dónde está el bien que se está transmitiendo, si está en el lugar donde está el servidor, que a veces es un lugar absolutamente circunstancial, o si está en el lugar del domicilio de alguna de las partes, por alguna razón que tendremos que elegir. Discutible que sea una buena definición. El domicilio o la residencia habitual de alguna de las partes. Hemos conversado mucho en clase sobre la dificultad de usar el domicilio hoy día como un factor de conexión válido, porque primero porque tenemos un problema de calificación, incluso en la región latinoamericana tenemos un problema de calificación de qué es domicilio. Unos opinamos que el domicilio tiene un elemento psicológico y otros opinan que no, es simplemente el transcurso del tiempo. Por lo tanto, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es domicilio, por lo tanto, es complicado usar ese mecanismo. La residencia habitual, que parece estarse imponiendo, de hecho, el anteproyecto de ley es el factor de conexión de default preferido en muchos temas, particularmente en el tema contractual también, que podría eventualmente ser pensado en eso. ¿Por qué finalmente no pensar, aunque parezca una locura, en un cyber law especial? ¿No? Definamos un factor de conexión específico, lo que comentaba antes con Carlos también, así como se está pensando en tribunales especializados, pensemos en leyes aplicables especializadas también, ¿no? A ver, por supuesto que la confusión que puede crear el debilitamiento de el reconocimiento a la validez y a la predictibilidad, sobre todo que las partes tienen que tener, podría sufrir con la creación de un mecanismo de esta naturaleza. ¿En qué ayuda que organismos como UNCITRAL estén trabajando en distintos instrumentos en esta materia? A ver, primero, las leyes modelo son un tipo de instrumento que se comporta de una manera particular. Hay otros tipos, están las convenciones, están los principios, está el soft law, las guías, en fin, que cada uno tiene una forma de contribuir diferente. UNCITRAL en esta materia ha trabajado muy intensamente en una de esas formas, también en otras, pero en particular las leyes modelo, porque la ley modelo tiene varias ventajas, el formato de ley modelo. Por una parte, la ley modelo no hay que discutirla con muchos países al mismo tiempo. Yo me tomo mi tiempo y lo hago dependiendo del mejor momento para mí de adoptar esa ley. Segundo, y aquí voy a un punto que levantaba Rodrigo, que creo que es súper importante. Cada país tiene particularidades que pueden requerir ajustar en algo, ¿no? Los mecanismos de la ley modelo. La ley modelo permite cierta flexibilidad. De hecho, nuestra ley modelo de arbitraje comercial internacional tiene, entre otras cosas, un recurso que la ley modelo original no traía, ¿no? Pero que se le incluyó a la ley modelo de arbitraje. Lo mismo puede pasar acá. Desnaturalizarla demasiado ya no permite seguir llamando la ley modelo, por lo tanto tampoco hay que alejarse tanto del modelo, ¿no? Pero efectivamente el mecanismo de la ley modelo es suficientemente flexible como para ajustar detalles que pueda tener cada país y que hagan más fácil o más compatible, por supuesto, con leyes que ya existan en el país. Se levantaba, de hecho Rodrigo levantaba el tema antes de la particularidad de nuestra ley de firma digital que creo yo también que va a haber tener que analizarla para ver si cabe digamos, dentro del formato de las nuevas tecnologías, porque también uno hace una ley del 2001 y no puede pretender que el 2023 siga siendo tan vigente y tan perfecta. Lo interesante de todas estas leyes modelos es que todas tienen una columna vertebral común.
Lo mencionaba el profesor Trashler antes, el principio de no discriminación, en la neutralidad tecnológica, la equivalencia funcional, son principios transversales en todas estas leyes modelo y que de alguna manera te mandan un mensaje: no queremos un sistema dual, queremos que haya equivalencia funcional, queremos que sean iguales que los documentos en papel. Y ahí es donde hay este debate, tenemos que tenerlo, en eso estamos, digamos, teniendo la hora, digamos, pero es algo que tenemos que resolver para decidir si efectivamente ese enfoque, es un enfoque filosófico, jurídico, es el que nos acomoda a nosotros también, y parece ser un enfoque, por lo menos en mi opinión, correcto. Realmente no queremos quitarle seguridad jurídica, no queremos poner nervioso a la gente que celebra contratos electrónicos o que transmite activos digitales por vías electrónicas. Por el contrario, les queremos dar certezas, ¿no? Hay otros instrumentos que se están trabajando en estas materias. Yo le hice la pregunta al profesor Trasser porque me interesaba que él contara cómo lo hacen ellos, por la vía de delegados, por la vía de recomendaciones que se hacen en los mismos trabajos que están haciendo ustedes. Miran para el lado, no están encerrados en una sala sin saber que en UNIDROIT están trabajando en unos principios en materia de activos digitales y derecho privado, o que en CIDIP están también trabajando, o en la OEA están trabajando en normas que tienen que ver con la transmisión de activos, de receivables, digamos, de activos digitales. En fin, o sea, aquí estamos todos en este mundo globalizado, y se han repartido trabajo los distintos institutos y se están coordinando, efectivamente, para que no haya contradicción. Todo esto en el marco, además, de una convención que es sumamente conocida, muy usada, y que sirve de telón de fondo a todo esto que estamos conversando, que es la Convención de Compraventa Internacional de Mercadería, que efectivamente la tienen muy a la vista en el trabajo que están haciendo en UNCITRAL. La usan un poco de default en algunas cosas, y para eso es interesante porque esta es una convención antigua, ¿no? Tiene, ¿cuánto? ¿50 años? ¿40 y tantos años? Y la verdad es que había la duda de si cabían todas estas nuevas tecnologías dentro de la Convención Internacional de Mercadería. Y el Max Planck hizo un trabajo notable de verificar si efectivamente los medios de transmisión originalmente contemplados en la convención, que eran el telegrama y el telex, lo que no sé si saben siquiera lo que es, ¿no? Hoy día, era suficientemente flexible como para incluir los medios de hoy, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que lo era, de que no excluía ningún medio de transmisión, de comunicación, y por lo tanto no había que hacerle ningún tipo de amendment o cambio, porque efectivamente la convención daba para eso. Esto es una convención que usa el sistema de la recepción en lo que tiene que ver con la formación del contrato, y luego el sistema de la emisión, de la remisión o de la emisión en lo que tiene que ver con las comunicaciones post formación del contrato. También la pregunta era si incluye la compraventa de bienes y productos electrónicos o digitales, ¿no? Porque obviamente no estaban contemplados inicialmente, aunque no haya transmisión física. Y la conclusión es que sí, con la exclusión de contratos de licencia y de cesión de derechos de propiedad intelectual, que están expresamente excluidos en esta materia. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Por qué estamos hablando de esto? Primero porque todos estos esfuerzos no solamente nos ahorran un poco de trabajo a nivel doméstico, o sea, lo está trabajando, así que domésticamente no nos estamos ahorrando tanto, pero nos ahorra el tener que empezar de cero. O sea, nos ahorra la pregunta de ¿qué pasa si es que nosotros hacemos una ley que después no es compatible con otras leyes? Eso no va a pasar, porque si es que seguimos el camino que nos está planteando UNCITRAL, tenemos la certeza de que va a haber compatibilidad con otros países. Segundo, nos aseguramos de que el trabajo está necesariamente pensado en el mundo del derecho internacional. En Chile estamos muy acostumbrados a tomar prestado,
por analogía de normas que vienen del mundo del derecho doméstico y adaptarlas al derecho internacional. Y a veces funciona y a veces no tan bien. Y por lo tanto, un texto, un documento que está pensado en el derecho internacional, en las transacciones internacionales, sin duda que va a estar mucho mejor adecuado a esas realidades que vienen del derecho doméstico. No agrego mucho más respecto de lo que trae el anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado. Rodrigo, Juan Carlos lo han recalcado muy bien y me remito a lo que ellos acaban de decir. Simplemente recordar que las legislaciones modernas en materia de Derecho Internacional Privado lo que hacen es dar opciones a las partes, es permitirles elegir entre distintas alternativas y no encasillarlos en una sola solución. Y ese es el trasfondo que tiene esta ley que se propuso, y tal como lo dijo el ministro de Justicia, se está estudiando en el Ministerio de Justicia en este momento. Lo que se ha propuesto es permitan a las partes elegir, permítanles tener quizá opciones que no son infinitas, ¿no? Que son todas opciones que hacen sentido en estas materias, pero permítanles elegir la que les convenga más. Agradezco una vez más a la Universidad Católica y a la Facultad de Derecho por haber organizado este seminario, y a mis copanelistas, muchas gracias por las presentaciones. Gracias. Le agradezco al señor Ignacio García su intervención y la interesante reflexión, porque ha sido una reflexión muy, muy completa desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho nacional a la luz del derecho internacional privado. Y los invito a formular preguntas. ¿Sí? Por favor, di tu nombre para... Hola. Ahora sí. Bueno, yo soy Sofía Bernier. Quisiera agradecerles en primer lugar por su tiempo, por el conocimiento. Y me quedo dando vueltas la definición de Kiwi. Me parece muy interesante el tema de los mecanismos de solución de controversias, especialmente los mecanismos anticipados, así que quizás también una pregunta para Macarena. Este mundo del cripto, del fintech, si el arbitraje es el medio más idóneo. Estuvimos hace poco con Ignacio García en Asadip, donde hablaba el profesor Fernández Arroyo, que se ha ido un poco desnaturalizando el arbitraje. Se ha vuelto un proceso largo, costoso, que muchas veces no cumple con la finalidad de la institución. Por lo tanto, en ese sentido, quisiera quizás preguntarles a ambos qué piensan sobre este tema, si quizás existirían otros mecanismos de resolución de controversias que pudiesen ser más idóneos para este nuevo mundo, y quizás eso también podría, no sé si complementar el trabajo del señor Lara, pero en el fondo que podamos quizás plantearnos un nuevo mundo con otros mecanismos que sean más idóneos. Gracias. Macarena, no sé si quieres contestar tú primero. ¿Sí? Ya, me agarré a hacer una reflexión corta a partir de lo que yo sé. A ver, yo trabajé en arbitraje en el programa de defensa de Chile, inversionista Estado, así que algo aprendí. Y en cuanto a la desnaturalización del arbitraje, primero, sí, yo creo que efectivamente el arbitraje ha ido creciendo. Es muy importante a raíz de la especialización que tienen los árbitros, porque es distinto llevar una materia ante un juez de conocimiento general y una materia que es súper específica en materia, por ejemplo, de energía, de comercio, que requiere a alguien que realmente sepa. Han habido muchas críticas y a raíz de esas críticas se están desarrollando dos grandes reformas al sistema internacional de arbitraje. La primera fue la del CII, que entiendo que terminó el año pasado, y actualmente se está desarrollando el grupo de trabajo 3, que tiene el mandato de identificar cuáles son las críticas a nivel internacional de todos los estados. Se identificaron críticas como falta de parcialidad por parte de los árbitros, duración, costo, estas cosas que tú estás mencionando.
y a partir de ahí se dio el mandato de hacer propuestas que aborden estas críticas y que hagan propuestas impulsadas por los estados que las aborden, y se está haciendo. Y es un trabajo bastante integral, teniendo presente las limitaciones que tiene poner a muchos estados de acuerdo con distintos grados de desarrollo, distintos sistemas jurídicos, pero se está haciendo el esfuerzo. En cuanto a si hay otros mecanismos más idóneos, imagino que hay especialistas más especialistas que yo que practican, pues yo trabajo en el Estado, pero entiendo que, por ejemplo, la Cámara de Arbitraje está impulsando la mediación. La mediación, por ejemplo, con las pymes, a un costo menos costoso. En el ámbito internacional también se está empujando en la mediación de una forma que hace que el conflicto sea más acotado, más corto, permitiendo que se mantenga la relación comercial. Entonces, es un ámbito de reflexión. Y con esto le paso la palabra al especialista. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Efectivamente, en el último tiempo el arbitraje ha sido objeto de muchas críticas, y en la misma razón de esas críticas, sumado al interés de algunos estados de ser players o actores relevantes en la resolución de disputas comerciales internacionales, que se han creado estas cortes especializadas. Entonces, los mecanismos se han ido diversificando. La mediación, como mencionaba Macarena claramente, es un mecanismo de resolución de controversia que está ahí para prestar servicio y está muy protagonista en el último tiempo para resolver sobre todo este tipo de conflictos que requiere de una resolución rápida, eficaz y ágil. Ahora, lo que sí te quiero hacer presente en relación al arbitraje en particular para resolver este tipo de conflicto, al menos en los trabajos de UNCITRAL a los que yo he podido acceder, se está pensando al menos, y aquí me pueden corregir, pero yo entiendo que se está pensando en el arbitraje como un mecanismo de resolución de controversias, pero especializado, digámoslo, o hecho como un traje a la medida para resolver este tipo de controversias. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se establece que el árbitro o el número de árbitros va a ser 1, y algo que a mí me parece muy novedoso, porque yo no lo había visto nunca al menos, es que se establece que el laudo arbitral va a tener que ser dictado dentro de los 20 días siguientes a la constitución del tribunal arbitral. ¿Ya? 20 días es un plazo súper corto en términos cuando estamos hablando de arbitraje. ¿Ya? Se podría extender a 40 días y en ningún caso podría ser superior a 60 días. Si es que se excede los 60 días, va a empezar a reducirse el honorario del árbitro, ¿ya? En un 20% primero, en los 14 días, de 15 a 30 días en un 50%, de 31 a 60 días en un 70%, y si se demora más de 60 días, en un 90%. Entonces, claramente también hay un incentivo para que el árbitro pueda resolver este conflicto que las partes ponen y confían en él para resolver, o en ella para resolver, de manera ágil, de manera rápida, y que converse con la economía digital y la agilidad que requiere en la resolución de controversias. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mi nombre es una pregunta de Gonzalo Lara, a quien agradezco precisamente que esté aquí. Haciendo toda una difusión, capacitación, de este importantísimo trabajo que está haciendo de manera internacional, pero es un público bastante acotado, bastante interesado en este tema. Entonces quería saber si existe algún tipo de esfuerzo que se esté haciendo para dar a conocer toda esta labor frente a otras áreas, particularmente, y empalmando acá con lo que decía el profesor García, en el sentido de áreas tan importantes como es el Poder Judicial, que el día de mañana va a tener toda una influencia dentro de todo esto, no tan solo por la aplicación de la normativa. Entonces, por eso, y en síntesis, agradeciendo muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la labor que hacemos que nos entrega la Secretaría en UNCITRAL, nosotros lo que hacemos es ir de ministerio a ministerio tratando de transmitir un poco qué es lo que se está desarrollando, y también, por supuesto, le entregamos los documentos para que ellos nos den sus observaciones. Nosotros como subred, de alguna forma, como ya tenemos conocimiento de para dónde van dirigidas las consultas, lo estamos focalizando, por ejemplo, dado que tenemos temas de inteligencia artificial con el Ministerio de Ciencia. En el caso del Ministerio de Justicia, dado que son contratos, también lo estamos focalizando.
también con el Ministerio de Hacienda, dado que también toca otros temas que corresponden a ellos, y también, por ejemplo, en el trabajo anterior que yo no participé del Grupo 4, también estaba participando en el Ministerio de Economía. Nosotros siempre hacemos ese trabajo como, sobre todo con nuestras contrapartes de los distintos ministerios, y también, por supuesto, ahora lo que queremos es extender un poco al mundo académico, considerando que son temas demasiado específicos. Entonces, transmitir, por ejemplo, al Ministerio de Ciencias esto, cuando en Ciencias recién está viendo una política de inteligencia artificial, nosotros transmitirle que estamos trabajando sobre un texto que evalúa sistemas automatizados que manejan inteligencia artificial, es algo que realmente no es muy compatible con lo que se está trabajando actualmente. Entonces, en ese sentido también quizá el mundo académico va a ser también un gran aporte para nosotros para poder un poco enrelar esta conversación a algo que sea un poco más coherente, porque en verdad en estos grupos de trabajo a veces, como no hay jurisprudencia de lo que está ocurriendo, es un ámbito demasiado amplio de trabajo y a veces nos perdemos un poco en las discusiones porque no se sabe a qué se puede llegar. Inteligencia artificial aborda muchos temas y es muy difícil un poco dirigirlos. Eso. Muchas gracias. El comentario ahí, no es fácil promover este tipo de materias porque muchas veces no hay claridad de cuáles son los beneficiarios, ¿no? de esto. En mi caso, yo dirijo la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado, pero hay varias iniciativas que lo que buscan es promover no solo el trabajo de cada uno de los miembros de la asociación, que cada uno está investigando en distintas materias, pero también muy importantemente el trabajo que están haciendo todos estos organismos internacionales, UNCITRAL, UNIDROIT, y particularmente porque nosotros como Estado estamos participando en estas iniciativas. Esto es algo que va en directo interés nuestro. Hay recursos fiscales que están dedicados a que haya participación del Estado. Estamos levantando la mano y dando nuestra opinión en distintas materias. Por lo tanto, el revelar cuál es el mundo de beneficiarios también ayuda a darse cuenta de que esto es muchísimo más de uso más común y de beneficiarios más extendido de lo que parece. El comercio electrónico hoy día es cosa de hablar 2 minutos y nos vamos a dar cuenta de que el nivel de uso de medios electrónicos para asumir obligaciones, para transmitir obligaciones, para vender cosas, para prestar servicios, no solamente es enorme, sino que va en crecimiento y no tiene color político, no tiene clase social, es sumamente democrático, digamos, ¿no? La extensión. Por lo tanto, y luego hay una serie también de beneficios para quienes cruzan fronteras, para los migrantes que necesitan que sus documentos personales sean reconocidos, para que si están haciendo negocios o quieren transmitir algún tipo de activo a través de la frontera, no obligarlos a que tengan que desplazarse físicamente, porque eso tiene costos de tiempo, costos económicos que no hacen sentido en el mundo de hoy. Por lo tanto, creo que es tarea de todos nosotros primero el desmitificar el que este tipo de temas solo le beneficia a pocas personas y pocas personas que no necesitan que se promueva tanto porque se las arreglan solos, digamos. Y luego, por otra parte, darnos cuenta de que esto va creciendo y no digo que se va a comer al otro mundo de soporte físico, pero ya nos estamos acercando a equiparaciones en algunas materias, ¿no? Y por lo tanto, es algo que realmente le afecta a todo el mundo, ¿ah? Y por lo tanto, la promoción es tarea de todos. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Puedo hacer yo una? Cuando uno está sentado en un CITRAL, uno ve que hay delegados de Irán, hay delegados de Suecia, de Estados Unidos, todos expertos en el ámbito del derecho internacional privado, y lo que hace un CITRAL es identificar cuáles son los temas dentro, por ejemplo, de la globalización del comercio internacional que son necesarios
que hay poca regulación o regulación contradictoria y que es necesario regular con la mayoría de los estados para eliminar estos obstáculos a nivel, o sea, es una negociación internacional desde distintas normativas, pero cuando uno dice llevándolo a la certeza, al derecho local, porque en el fondo es distinto una empresa grande que comercializa, una multinacional que tiene abogados en Estados Unidos, abogados en Europa, abogados acá, versus una pyme, una startup que está empezando y que no tiene los fondos. ¿En qué mejoraría para nosotros, por ejemplo, a nivel de certeza, tener una ley de derecho internacional privado que esté implementada? ¿Qué diferencia hace versus tenerla, no tenerla con los instrumentos de UNCITRAL, los instrumentos internacionales de comercio? A ver, gracias por la pregunta, Macarena, porque esa es la, creo, es la pregunta que inició el trabajo de la comisión redactora del anteproyecto de ley, ¿no? ¿Para qué necesitamos un anteproyecto de ley si las cosas funcionan más o menos bien y las personas que necesitan ver sus grandes negocios se las arreglan redactando contratos muy robustos que solucionan todos los problemas que puedan potencialmente tener? La verdad es que yo diría que hay dos grandes motivos que explican la gran utilidad que puede tener el modernizar un sistema de derecho internacional privado. Por una parte, el mundo ha avanzado. El mundo ha avanzado y por lo tanto las soluciones que inicialmente nuestro país se había convertido en el modelo. Todos sabemos que el Código Civil, que es donde están alojadas la gran mayoría de nuestras normas de derecho internacional privado, fue utilizado como un modelo, a veces como un modelo de redacción textual y a veces como un modelo de inspiración, sobre todo para muchas naciones de Latinoamérica, pero no solamente. En el mundo entero se ha destacado el, digamos, el peso intelectual y técnico que tiene la labor de Andrés Bello en la redacción de estas normas. Andrés Bello era además especialista en Derecho Internacional Privado. Su tesis de grado es de Internacional Privado, así que sabía exactamente lo que estaban hablando. Y es increíble que hayan durado hasta hoy día unas normas que se redactaron hace más de 150 años, ¿no? En parte porque nuestros tribunales también han hecho un trabajo excelente en ir estirando lo que más pueden los bordes, digamos, para que sigan cabiendo las soluciones dentro de estas normas que ya están anticuadas. Eso por una parte. Y por otra parte, el mundo también ha cambiado en el sistema, en el sentido de que las personas ya no usan la base territorial para definir sus intereses, ¿no? Se mueven. Antes el lugar de celebración de un contrato era muy importante, o el lugar donde tú residías era muy importante. Hoy día es, en algunos casos, circunstancial. Y por lo tanto, si tú no tienes una legislación que reconozca eso, que se dé cuenta que la migración es un fenómeno que está a la vista y luz de todos, digamos, y que si tú sigues pidiéndole, por ejemplo, a las personas que vienen a este país, que se tienen que casar de acuerdo a las normas de este país y de ningún otro, pero al mismo tiempo reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero, uno dice, pero ¿y por qué no podrían ir a su consulado y casarse bajo las normas de su país, en el idioma propio, con las leyes que conocen, y luego lo reconocemos igual que si se hubieran casado en el extranjero? O sea, no hay ninguna razón para no hacerlo, ¿no? Entonces, esto le facilitaría la vida a las personas de a pie, efectivamente, a las personas a las personas que viajan con frecuencia, a los chilenos que están viajando o que están haciendo negocios internacionales también, porque hoy día vamos a estar con esta nueva legislación utilizando las mismas normas que se utilizan en los países que han reformado su sistema. De lo contrario, le vamos a estar poniendo una carga excesiva a los jueces para estar adecuando, utilizando normas de conflicto, aplicando ley extranjera que es diferente a la que conocen. En cambio, un sistema que converse bien con las legislaciones más modernas le va a hacer la tarea más fácil a los jueces para resolver y para poder administrar mejor justicia a el común de la gente. Muchas gracias. Nicolás. Bueno, vamos a dar por concluida la actividad
agradeciendo a ambos paneles, al aporte de UNCITRAL, y lo interesante, este es un tema que además está en desarrollo. Esperamos que esto sirva también para que el debate sobre el código se materialice ASAP. Y les agradecemos a todos los que están presentes, a los que están conectados online por su atención. Muchas gracias.